O grabar, no se me olvide. Ajá. Por Ya favor, está, antes llegó de que salga Laura. antes de que salga con el tobo en la cabeza, así me dio risa ese muñeco, Gabriela. Hola Lorena. Hola Lube, ¿cómo estás, cariño? Hola, Luesca. Feliz tarde. Laura, Hola, ¿qué tal? Heriberto. No vale, Hola, tranquilo. Heriberto. Hola. Tengo que hacerle una propaganda a Luberta, que no solo es una gran artista, sino que hacen unas mermeladas deliciosas. Míralo, es como la segunda vez, ¿ves? El mercado del arte. Es como la segunda vez que lo dice. Gracias, Gaby. No, Hasta me promocionó la mermelada. Laura, ya tengo te que sientes comprarte, mejor. te voy a comprar uno. ¿Viste el video, Laura? Ya va. Hola, ¿qué tal? Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor, cariño? Sí, me siento mejor. Me he estado recuperando del COVID. Sí, yo sé, me imaginé. Qué Que bueno. por allá en la hacienda le dio a varias personas, ¿no? Y le dio, no sé de la hacienda como tal, pero aquí en la galería nos enfermamos Carmen y yo. Sí, yo sé. Pero bueno, o sea, ya están listas, ¿no? Por lo menos ya se sienten mejor. Enhorabuena, mi amor. Lo Sí, importante ahorita es salir porque caramba. ¿Mm? Qué sí, bueno con que te las sientes noticias. bien. Gracias. Con las Qué noticias, bueno ¿no? que son mejor. Sí. Ay, es Sí, como, no, muy abrumadora. Y te dio muy fuerte. O sea, te dio fuerte. Para nada, me dio corona, ¿No? Por- pero Porque tienes ojitos así como de enfermita, pero como eres joven, no debió darte así una cosa demasiado. Dicen no, que para nada, aunque no me pareció ninguna gripecita, sinceramente. O sea, sí me pareció, sí me tumbó, pero salí rápido, gracias a Dios. qué bueno, gracias a Dios. ya están casi todos, están entrando. Y somos ya por ahora 8, ¿sabes? Porque entre nosotros dos, yo paso del calor al frío y del frío al calor. Tiene sus edades esa situación. Sí, A mí también ya lamentablemente. estoy comenzando a sentir ese estado térmico, ese variable estado térmico. Ese variable estado térmico, exactamente. Bueno, vamos arrancando, ¿verdad? 4:34. Ahí irán entrando los demás, me imagino. Bueno, cuéntenme Verónica llegó. ustedes, ¿cómo les fue con las lecturas? Cónchale, si no, les voy a tener que hacer comprobaciones de lectura y van a tener que entregarme unos trabajos. A mí me encantó, me pareció buenísimo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Lubeska. Bueno, Bueno, pero habla Fernando, después hablo yo. María Fernanda, Bueno, yo pero estaba. no, Fernando. Verónica. No, Fernando, que es el que empezó a ¿Quién hablar. estaba hablando de que le encantó? Pero. Ah, lo ves, habla, mi amor. Que no, güey, me pareció buenísimo. Bueno, aparte al igual que en el anterior, te sentías como en la subasta, o sea, leer a Sara, me pareció increíble, me encantó, quiero leerme todo el libro. Ver toda esa, sí, entender de qué trata todo ese mundo de las subastas y ver cómo tratan también el arte como, en ese caso, como una mercancía, en donde también el valor del arte es el valor que le pongan las personas que lo van o sea, que lo van a adquirir. Me pareció wow. Y bueno, no, me pareció excelente, o sea, de verdad que es súper rico leer a Sara. Sí, bueno, afortunadamente, eso les dije que bueno, que es un libro bastante
documental, ¿no? Uno siente ya está haciendo el ejercicio además de poner en escena cada uno de esos momentos. Y tuvieron chance de leerse la introducción. Yo entendí que era solo el capítulo 1. No, eran las dos cosas, la introducción y el capítulo 1. A ver, Verónica. Yo lo hice más extremo, yo me leí los primeros 5. Te lo leíste Yo pensé que todo, había que leerse Fernando. Yo pensé que había que Bueno, leerse todo. Y le pregunté No, no. a Carla, ¿es imposible? Y Carla me dijo, no, Fernando, es la introducción del capítulo 1. Ah, qué bello. Pero me gustaron todos. Pero qué bueno. Qué Es bueno. un esfuerzo, ojo. Un esfuerzo No, brutal por tratar de leer el libro entero. Pero la verdad es que está muy bien escrito, es muy entretenido, vale la pena. Vale la pena. Tuve además la experiencia de bajar un app de subasta. Entonces ayer era el Sotheby's de Hong Kong. Y bueno, viven de obras, viven en minutos por millones y millones de dólares. Había un Liechtenstein que lo vendieron en 15 millones de dólares. Wow, no, la verdad que es una locura. Pero fue una bonita experiencia. Sí. Porque vives la misma experiencia de la subasta que ella cuenta, pero en teléfono, pues. Exacto. No, me gustó. Interesante. Qué bueno. ¿Quién quiere comentar algo más? Verónica. ¿No? Yo creo que, bueno, aparte que la lectura es muy agradable, ¿no? Porque es muy anecdótica, entonces eso la hace como sabroso, es como un chisme, pues, ¿no? Creo que hay algo que siempre no es que me ha hecho ruido, pero es que esa noción del arte o el objeto de arte como vamos a llamarla así, como una unidad simbólica, pero susceptible o sea, no susceptible, una unidad simbólica finalmente, porque es una obra y tal, pero cuyo valor reside en el intercambio que genera. Es decir, es como si el ejercicio del mercado del arte fuera la lógica de la economía capitalista como expuesta en transparencia. Y es muy interesante eso porque al final es un fenómeno del capitalismo avanzado. Es muy, ¿qué dijiste, perdón? Desalentador. No sé por qué, pero yo leía eso y me... ¿Cómo? Carla. Ajá, dijiste desalentador, que era muy desalentador. No. Que no sé qué primero dije, pero desalentador no fue. En todo caso, que cuando estaba leyendo, sí, me hacía un poco eco de todo el tema con las criptomonedas hoy en día, ¿no? Porque finalmente las criptomonedas terminan siendo como un dinero simbólico que no existe, no sabemos muy bien qué es, pero la gente sube y baja los precios y comercia con ello, ¿no? Y creo que las criptomonedas son también uno de esos fenómenos que son solo posibles en un estadio del capitalismo como en el que estamos. Entonces me parece muy interesante porque lo que siento es que este ejercicio de las subastas y el mercado del arte desde este lugar ha estado jugando como a las criptomonedas antes de que se pusiera de moda, ¿no? Tuve claro, como esa reflexión, o sea, fue como un insight más bien. Está muy bien. Me voy a detener en tu comentario porque me parece interesante tomarlo en cuenta para algunas cosas de lo que ella plantea, ¿no? Fíjate que en la introducción, que es muy importante leerla, ella devela un poco lo que va a ser ese escenario, ¿no? Porque si lo vemos desde lo que es el capítulo de la subasta, una de las cosas más fuertes de ese capítulo es justamente ver la descomposición de la obra de arte, ver la descomposición de ese valor a través de solamente la cifra, el lote, el agregado, el bien, la inversión. Es decir, incluso en el capítulo de la subasta ya habla varias veces de lo árido que puede ser, es decir, ninguna subasta de esas como la de Christie o las de Sotheby's o en ninguna subasta se habla, es decir, sea una descripción de lo que significa la obra o de cuál es el sentido de la obra, ¿no?
sino que simplemente dice el nombre, color rojo, verde, amarillo, de la época tal, y es un gran maestro. O sea, las cosas más, supuestamente más ennoblecedoras que se dicen son los muy antiguos. No hay ningún punto en el que se haga una referencia a lo que esa obra representa, ¿no? Pero ella, en esa introducción, justamente habla de lo complejo que es ese mundo que ella va a abordar, porque aunque tiene ese valor de uso, que es lo que bueno, Carla, es incluso lo que hablábamos el otro día del tema de Baudelaire, ¿no? De esa queja de cómo se transformó la obra de un valor de uso a un valor de cambio. Entonces, a pesar de que tiene esa consideración, para ella ese mundo del arte también tiene que ver con algo, que esa esencia de la que tú hablas no se desvanece, aunque todo lo que esté rodeando a esa obra y a esa. Gaby, creo que tienes el micrófono. Apaga el micrófono. Por favor. Uno podría decir que frío, que gélido, que ese intercambio, esa cosa como si estamos vendiendo la belleza. Ahí en la subasta ahí también la reflexión de Amica Pelazzo, no sé si la recuerdan, que además son unas categorías de lo que se vende, ¿no? Es decir, son categorías de la obra que son las que hacen la venta, ¿no? En principio, dice, la gente pasa por una especie de prueba de papel tornasol, o sea, que no se venden pinturas marrones ni cosas oscuras porque a la gente no le gusta tener eso en su casa. Que hay que vender cosas que pongan contenta a la gente, en los colores, en la iluminación, que un desnudo masculino no vende mucho como una mujer bien dotada, con la boca. O sea, son términos casi escandalosos. Y bueno, y finalmente, que ninguna, no les gusta, por ejemplo, enchufar cosas a los coleccionistas en Christie, ni comprar aparatos extraños que tengan que conectar o desconectar o poner, ¿no? Y al final dice que el tamaño también importa, es decir, cualquier cosa que no quepa en un asesor estándar de Park Avenue, pues lo deja fuera del mercado. Si es demasiado grande y no cabe en el ascensor donde lo van a montar para el apartamento, nadie va a comprar unas poleas para hacer esa elevación. Entonces, o sea, imagínate lo que es pensar, si nosotros estamos hablando del arte, de análisis de lo que es o no una buena obra, pero ella misma defiende que eso tampoco es lo que le da el valor a una obra. Habría que pensar, porque en la introducción ella dice que incluso es muy interesante que se había ella hecho otras investigaciones, ¿no? Que decía que como antropólogo pues había tratado de ver algunos temas en las publicidades, en unas agencias de publicidad, donde se hizo pasar por una trabajadora para escribir un libro, y también hizo otra investigación, creo que unos locales nocturnos de Londres, pero dice que el mundo del arte la atrapó justamente por eso, porque a pesar de todas esas cosas, lo más importante en ese mundo es hablo de todas las obras tienen eso que se llama... ¿Qué es lo más importante? Disculpa. El arte mismo. No, lo que ella dice, que, es decir, en esa introducción hay una reflexión donde introduce, donde expone o delinea quiénes son los integrantes de ese mundo del arte, ¿verdad? Que es distinto del mercado del arte, ¿no? El mercado del arte es una parte del mundo de lo que ella llama el mundo del arte. Y el mundo del arte es en cierta forma una cadena de sistemas, ¿no? de consolidaciones, de recorridos, de distintos ejercicios donde están, por ejemplo, funciones como la del galerista, funciones como la del marchante, ¿verdad? Funciones como la del curador, el crítico, el coleccionista y el subastador, que son los personajes que van a estar en esas reflexiones y que son los que también pueden aportar y hacer una obra.
no solamente subirle el valor de mercado, sino dignificarla, ¿no? Pero en todas esas posiciones, ¿verdad? Aunque ella va a hablar de un ejercicio de poder, de manipulaciones, de venta, de recorridos, de protocolo, de extrañezas o de prácticas que tienen que ver con otro tipo de sistema, todas esas prácticas que tienen que ver con el poder esencial de la obra en sí misma, que no tendría en principio que ver con ella. No sé si capturan esa maravillosa paradoja, pues, que está en el ejercicio de la investigación. Si nosotros pensamos, las obras, ella dice, las grandes obras no aparecen, se hacen, ¿no? Y creo que parte de su ejercicio durante el libro es que las obras no solamente las hacen los artistas o los asistentes de los artistas, sino también los galeristas que las ponen a circular, los críticos de arte que hablan sobre ellas, los curadores. Todo eso es un gran sistema de relaciones que está en torno a la obra. Pero la originalidad, es decir, ese riesgo, todo eso no tiene sentido si esa obra no tiene una fuerza importante. Y ahí está la gran paradoja. Hay un término, a mí me gusta mucho cada vez que pienso en ello, ¿verdad? Hay un término de María Elena Ramos, que una vez que estuvimos conversando, yo les conté eso ya. No. Creo que no. No se lo conté. Ok. Ella hablaba de activo, ¿verdad? Es decir, la obra sucede en un momento especial entre un artista y la materia, ¿no? Es decir, hay una lectura de la esencia de lo que quiere traducir, de lo que quiere hacer, independientemente de lo que sea. Y en ese ejercicio, ¿verdad? Hay un espacio de tiempo presente donde el artista tiene esa batalla con el material, independientemente del tipo de material que sea, para llegar a la conclusión de la obra. El presente activo sería en este caso la posibilidad de que ese tiempo indescifrable, lleno de incertidumbres, casi invisible, que sucedió en ese momento amoroso, por llamarlo de alguna forma, entre el artista y la materia, de que ese suceso, ese acontecimiento, permanezca en el tiempo para que también se haga visible en la mirada del espectador. Mientras más largo es el presente activo de una obra, más grande es ella. Es decir, la Gioconda podría ser una obra con un largo alcance, ¿verdad? De presente activo. Es decir, hay algo en ese ejercicio que continúa perturbando la mirada del espectador, continúa creando narrativas especiales en el espectador, continúa abriendo los caminos de ese tiempo del artista y la ejecución de esa materia, ¿no? Hay obras que tienen presentes activos muy cortos, ¿no? Por ejemplo, las obras que trabajan mucho con los temas de los contextos, ¿no? Con los contextos políticos, con los contextos del ejercicio cotidiano o de los problemas del ejercicio cotidiano, pues con esos contextos políticos hay obras que a veces al remitirse en extremo al contexto, pues pierden el presente activo y el presente activo solo dura lo que ese contexto tiene de duración, ¿no? Yo en muchos talleres con artistas trato de trabajar eso, porque a veces es muy fácil encontrarle un sentido a una obra que está hablando de un suceso que todos nosotros conocemos, pero cómo la obra genera su propia trascendencia en la materia para otros ojos que no saben de ese contexto, ¿no? El presente activo, además, le da el valor infinito a la obra, uno de los ejemplos más interesantes es el Guernica de Picasso. Eso sí creo que se los nombré, no sé si se los nombré en la clase pasada. El Guernica de Picasso, por ejemplo, es una obra con un presente activo
fenomenal, porque además de ser una pieza, nosotros no tendríamos, nosotros vemos el Guernica de Picasso y no sabemos exactamente cuáles son los datos, cuánta gente se murió, en qué momento pasó eso, pero sabemos que eso trata de una guerra y sabemos que eso trata de horrores humanos que la historia no debería volver a repetir, ¿no? Eso es lo que llamaría, lo que Lévi-Strauss dice, no dice el presente activo, pero dice que la obra de arte es el documento de que algo pasado verdaderamente entre los hombres. Ese es el gran valor de la obra. Lévi-Strauss en Mirar, Escuchar, Leer dice, uno puede ver diluirse al azar cantidad de números, pero ver desaparecer las obras de arte que esos años vieron nacer o esas décadas vieron nacer, pues sí sería gravísimo, porque la obra de arte es el testimonio de que algo ha pasado verdaderamente en los hombres, entre los hombres. Es el testimonio del vínculo. Ese vínculo también es el presente activo, y esa es la unicidad, ¿verdad?, del objeto de arte. Es decir, a pesar de su autorreferencialidad, ¿verdad?, el mundo del arte depende del consenso tanto como de los análisis individuales o el pensamiento crítico. Todas estas personas pueden venerar, hacer obras que lucen como arte, se comportan de manera que encajan en los estereotipos, los curadores complacen las expectativas, los directores también, de sus respectivos públicos, de los museos, los coleccionistas corren en manada a comprarle un grupito de pintores de moda, los críticos se fijan para dónde sopla el viento. De esos personajes habla ella sí, pero aunque la originalidad no siempre se ve recompensada, dice Sarah Thornton, algunas personas realmente deciden arriesgarse e innovar, ¿verdad? Buscar ese tiempo de la obra, salir del esquema, de ese sistema que está funcionando de esa manera. Todos sabemos que si hay un artista, y hay casos y los conocemos también, ¿no?, de creadores que entonces, bueno, la pegaron con unos montos o unos precios con determinada serie y empieza la reproducción en masiva de esos mismos formatos, de las mismas estructuras, sin la investigación a profundidad de lo que significa, bueno, cambiar o salir de esos estereotipos convencionales que le han dado auge, que le dieron, le colocaron un puesto en el valor del mercado, en una subasta o en alguna venta o algo que fue muy... Todos estos gestionadores, curadores, críticos, compradores, coleccionistas y subastadores. Pero en el momento en que si cualquier artista se queda estancado en ese modelo de reproductibilidad, pues probablemente vaya a ser despedido por el mismo sistema. Por el mismo sistema que aupa el consenso, es decir, por ese mismo sistema que siempre funciona de una sola forma, ¿no? Creo que hay una pregunta que hicieron ahí en el chat. A ver. Es que no sé si puedes leer ese texto de María Elena sobre el presente activo, porque me lo dijo a mí hablando con ella y se me quedó grabado. Yo creo que yo le hice una entrevista, Laura, sobre un libro de María Elena que tiene que ver con el performance, un libro que está dentro de una cosa de arte latinoamericano. Creo que yo le hice una entrevista para Papel Literario y ella me habló de eso del presente activo y no estoy segura si lo puse en la entrevista, pero nunca lo olvidé. Y lo que hago es comentarlo porque me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Y además si nosotros vamos atrás, eso puede partir incluso de la percepción de Da Vinci, cuando habla de la construcción de la obra de arte, el occhio, el tercer ojo, ¿no? Es decir, la realidad que vemos o la realidad que el artista quiere traducir nunca es exactamente la misma que se va a reflejar en el papel. Es otra, por más cercana figurativamente que ella sea, es una distinta, ¿no? Y esa realidad, eso que está afuera, está aquí. Y Leonardo decía en un tercer ojo, el occhio tenebroso. Y de ese occhio tenebroso
es que viene el temblor de la mano hacia el papel. Ese tiempo es un tiempo extraño, que no existe, ¿no? Que es indescifrable. Hay un libro, bueno, eso se lo recomiendo después, pero hay un libro sobre la pintura que tiene que ver con esa reflexión, Gabriela. Y una pregunta con respecto a lo del presente activo. Es decir, ese presente activo, a ver, antes se hablaba de aura, ¿no? Que pareciera que es como el espíritu de la obra, aquello que la hace trascendente. Cuando se habla de presente activo, ya no está implícito en eso esa nueva manera de mirar la relación con el arte, que es ese sistema de relaciones. Es decir, podríamos, o sea, de alguna manera, cuando pensamos retrospectivamente, ¿no? En nuestra mirada hacia el arte, podríamos utilizar de la misma manera el presente activo cuando ya no es, bueno, en el mercado acabas de decir que se vendió por, no, fue Fernando, uno de Liechtenstein por 15 millones de dólares, pero quiero decir, no, este presente activo no está como un poco vinculado con que ya el arte no es autónomo y que depende, no depende, sino que está inscrito y forma parte de un sistema de relaciones. Tú dices, hablando de las relaciones esas de críticos, curadores, de todo lo que significa galería, hoy una subasta. obra, todo lo que Sí, acaba. claro. Lo que pasa es que tienes razón, pero el presente activo, lo que ella dice y yo lo comparto, es que a pesar de todo el sistema de relaciones que son necesarias también, ¿no? Porque la obra finalmente tiene que ser leída. El arte no solamente no va a existir en tu casa contigo. La emanación. Ajá. Y vas a escribir igual, ¿no? Tú no vas a escribir novelas que no va a leer nadie. Tú necesitas el diario final de ese presente con las miradas de los espectadores, de los curadores, de los críticos, de los coleccionistas. No obstante, de lo que ella habla es justamente de un centro, no lo dice tan no es poética, ¿no? Porque ella es más periodística, pero ella habla de un centro que para mí es ese tema enigmático de ese presente activo, que aunque, o sea, se aleja no tiene un punto de establecimiento, no tiene referencias de cómo hacerlo, no tiene un tipo de metodología. Claro, porque es verdad, es un acto real. Es una verdad que está dentro de la esencia de la obra. Claro. Y a pesar de que sea un riesgo, ¿no? Ella dice, la originalidad, ella habla lo dice como si fuera originalidad. Dice, la originalidad no siempre se ve recompensada, pero algunas personas realmente deciden arriesgarse e innovar, lo cual le da razón de sentido a todo lo demás. O sea, a todo ese sistema anterior, ese proceso que es riesgoso, el arte es un riesgo, ¿no? La escritura de la obra es un riesgo. La trascendencia de la obra es un riesgo, hacia dónde va a llegar, ¿no? Ahí hay muchas cosas que el artista tiene que asumir y que deliberar. Claro, para nosotros es más sencillo hablar de eso porque nosotros conversamos eso desde un sitio que no es tan complicado, pero por ejemplo, imagínate para un artista como... ¿Se fue? Sí, se fue. Es que estás teniendo, aunque no sé si te das cuenta, algo está pasando con la conexión que a veces se queda como suspendido. Ah, puede ser que esté un poco inestable. Déjame ver yo si pensé pongo... que era yo sola la que de repente no la oía. No, déjame poner... Hasta que tú lo dijiste, Gladys. Me quedó como que... No, cuando pase así me dicen, porque si no, no lo... No, pasado me quedo con la mitad del... Pero con... Sí, no se escucha. No se escucha completo, me quedo con la mitad de la oración en muchas ocasiones. Como que no Gladys, voy a conectar el internet del teléfono para poder hacerlo. Dame un segundo. Ok.
Ahora sí. ¿Me oyen mejor? Ajá. Sí, es que estaba Sí fallando. se oye, lo que pasa es que de repente estás hablando y quedas como en un mute que nos dejas a todos así con los ojos. ¿Cuál es el final de la oración? No, Gladys, era que tenía problemas con la conexión de internet y cambié para el internet de mi teléfono, lo acabo de compartir. Ok. Eso era lo que pasaba. Creo que ahora no nos sí. vas a dejar en suspenso. No, eso espero que no. ¿Dónde me quedé? Dios santo, no sé. A ver, Gladys, ¿qué querías saber que te dejé ahí en suspenso? Dime tú. No sé, no. Y ahorita también me quedé yo también desconectada. Bueno, estaba yo con una reflexión. Entonces, la originalidad y cómo, o sea, la originalidad era lo que recompensaba el sistema de relaciones del arte en general, que le daba valor a la obra, y que el artista tenía que atreverse a la originalidad y no quedarse en el ciclo continuo, porque si no... Ajá. Pero lo que les decía es que aunque yo puedo trabajar eso y uno puede conversar de eso, son riesgos muy fuertes, ¿no? No repetirse o no caer en ese mismo sistema, porque cuando tú logras tener una estabilidad, o pensemos en artistas como Jeff Koons o Damien Hirst, que han logrado unos precios de mercado incalculables para otros, entonces cómo seguir construyendo las dinámicas para no caer, ¿no? O no descender. Es como ganarse un premio. Es lo mismo que le puede pasar a un escritor que hace una novela y se gana un Mario Vargas Llosa, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? O sea, sentarse a decir y ahora qué voy a escribir. Todos esos son procesos de reconstrucción, de vacío, de tiempo, que son muy delicados en el proceso de consolidación del artista y de la obra, ¿no? Y en sus formas de establecer ciertos recorridos también. Ahora, hay otro punto, no sé si le respondí a Gabriela la pregunta, o si ella me quiere decir algo más sobre lo que había dicho. No, yo entiendo, o sea, era como una duda con el término, porque eso, tenía la sensación de que de pronto está muy atada como a la experiencia contemporánea del arte, porque... No, pero fíjate que yo lo Pero eso consigo. no la desnaturaliza, quiero decir, o sea, legítimamente Claro. la obra que es realmente una obra prevalece por encima de todo ese sistema perverso, útil e intrínseco también ahora en el arte o para el arte, pero la obra real, por si no existiera el arte, sería una simulación. Es decir, realmente existe la obra que tiene una condición cierta, trascendente, y que permite eso, que viaje una visión. Pero fíjate que yo también pudiéramos pensar en ese tema contemporáneamente hablando, pero yo también encontré en esa lectura de Da Vinci, en los tratados de la pintura, una reflexión similar, por supuesto, con otras palabras, ¿no? Otro tipo de consolidación filosófica. Pero ese tiempo, o sea, esa cosa vinculante, como ese ejercicio, que es un ejercicio enigmático, que él llama el ocio tenebroso, ¿no? Ese ojo desconocido, que no es la realidad exacta, sino que es un tiempo distinto, un tiempo único, que está entre la palabra, la mirada, la mano del artista, ¿no? La distorsión, y esa es la forma en que aparece la imagen. Es decir, si eso no sucede, si ese diálogo, ese extraño diálogo, pues la imagen no se levanta, ¿no? Y esa es la originalidad de la que ella habla. Es decir, es una originalidad que es un riesgo, porque también es un contacto constante con el tema del vacío, ¿no? Y levantar la imagen desde ese sitio que es indescifrable, que es enigmático, que ninguno de todos esos actores y de gestores que pueden consolidar también el perfil de esa obra o de ese artista, ninguno de ellos conoce a cabalidad, no la sabe, ¿no? Pero que le da sentido a todo el ejercicio circundante. Y hay también, ella le llama la atención el tema porque ella dice en líneas generales que el arte se volvió extremadamente popular, ¿no? No, hay un llamado de atención entre lo que es desde el siglo XXI, en esencia, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2008, que es cuando ella escribe ese libro, pues hay una especie de asombro
frente a un arte contemporáneo que se volvió extremadamente popular y caro también. Ella hace un poco el recorrido, pero creo que lo conversamos la vez pasada. Es decir, ese afán del mercado del arte no eran cosas que pasaban de esa forma en el siglo XX, ¿no? Acordémonos que yo pienso que tal vez eso comenzaría a pasar ya hacia la década de los 70 y de los 80. E incluso esos mercados, pues no eran mercados tan constantes, ¿no? Tan enloquecidamente prolíficos y fervientes, ¿no? Eran mercados un poco más discretos. La obra de Picasso, por ejemplo, en los años 50, pues la tendrían algunos coleccionistas, pero todas esas cosas se movían en formas privadas. Y estaba el tema, que también es importante apuntarlo a la lectura de Sarah Thornton, pues el tema de la legitimidad del museo, ¿no? El levantamiento del museo, la autonomía. Para el artista lo importante no era la subasta, lo importante era estar dentro de la institucionalidad, o sea, de eso que escribía, lo que iba a ser oficial, lo que iba a ser perecedero, lo que iba a ser importante dentro de la historia del arte, ¿no? Esa es la firma del mundo moderno o del progreso, de la modernidad. Después, en los 70 y especialmente en los 80, que es cuando empieza la transvanguardia, que es esa fractura que desestabiliza la línea progresiva de la historia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, empieza a surgir, además de la modernidad, ya estamos entrando en la era posmoderna, y surgen elementos como el hombre de negocios, pues esos son los nuevos aristócratas del siglo XX, los inversionistas. Cualquiera que agarraba una cartera de una inversión, bueno, ya era un tipazo, ¿no? Y estaba en Wall Street y tenía formas de adquirir, de tomar cosas, de tener un estatus solo, es decir, sin tener antecedentes, ni familias de abolengo, ni apellidos, ¿no? Eso también va unido a los más media, ¿no? Empiezan las comunicaciones, el mercado, son nuevos territorios de la economía y del desarrollo de las sociedades que van a ir a la limón también con el crecimiento de la obra de arte dentro del mercado del arte. Ahora bien, incluso en la década de los 80 y en la década de los 90, pues difícilmente se subastaban obras de artistas vivos. Eso es un punto súper importante, que además es importante y hasta escalofriante. Cuando ella dice, o las personas que está entrevistando, de Christie's y de los periodistas, los coleccionistas o los subastadores con los que habla, es casi escalofriante cuando dicen que justamente lo están haciendo por un problema de desabastecimiento. Es decir, como si se hubieran acabado las obras de los grandes maestros o ya no tuvieran cosas antiguas de gran valor que vender, y entonces necesitan tener en esa tienda mayorista, pues necesitan pasar a algo que en realidad ¿no? sea más novedoso y pueda captar la atención. Entonces, ahí también está jugando todo un sistema de relaciones, es decir, porque es construir ese artista o construir esa obra para que tenga un valor de gran maestro, ¿no? Dentro de la subasta, por ejemplo, que es el capítulo tal vez más frío, por decirlo de algún modo, del libro. Pero entonces Pregunta. Sí, Laura, adelante. Eso está vinculado, a ver, ¿en qué momento más o menos la obra de arte empieza es decir, se convierte en un bien como de inversión, en un objeto sobre el cual se especula y cuyo valor presente viene determinado por lo que se espera que sea su valor futuro? ¿Es más o menos esa la época? No, yo pienso que sería más hacia este siglo XXI. Eso es lo que llama la atención. No es que en los 90 no, pero volver eso casi un mercado con una liquidez, ¿no? De inversión.
donde tú puedes, Ujú, tienes esa sí. especulación. Bueno, hay unos territorios que ella toca ahí que son bastante escabrosos para mí, por ejemplo. A mí me cuesta mucho pensar, eh, yo he trabajado con muchos coleccionistas y con muchas colecciones, y me cuesta mucho pensar en que entre una obra que la están comprando para ver después cómo la venden, que lo habla varias veces en el capítulo de que ese sistema también funciona. O sea, la rotación del pensamiento, de la rotación de ese bien. Puede ser que en el caso mío yo sea extremadamente romántica porque yo nunca he comprado una obra. Las obras que tengo en mi casa todas son piezas que los artistas me han regalado porque hemos trabajado algunos procesos juntos. O piezas que me dan por un intercambio porque, no sé, escribo un texto. Creo que las únicas obras que he comprado son de arte popular. Unas 2 o 3 piezas de arte popular que no, como no conozco esos artistas, pues me gusta mucho y voy y las compro. Pero yo realmente creo en la legitimidad de una pieza como valor en sí misma, ¿no? Y me cuesta mucho cuando leo, cuando he tenido contactos con coleccionistas, pues que están pensando en ese espacio de comprar o de adquirir una cosa en un valor muy bajo, ¿verdad? Lo pueden hacer o comprar porque saben que le van a ganar. Y ese saben que le van a ganar también puede potenciar algunos otros desarrollos, ¿no? Es decir, una pieza, así como hablamos de esa pieza que nace o de esa obra que nace en esa esencia de ese tiempo, de ese presente activo indescifrable, pues la pieza también va ganando valor, ese presente activo puede ir creciendo a medida que ella va pasando el tiempo, ¿no? Y fíjate que está lo del mercado primario y el mercado secundario. ¿Eso saben qué es? ¿Verdad? El mercado primario es el mercado del ejercicio in situ del artista, ¿no? Suponte que Lubezka, tenemos una exposición en GBGAR, entonces Lubezka o está produciendo sus fotos, entonces esa primera producción, ¿verdad? Que Lubezka exhibe sería el mercado primario. Habla ella de los vendedores o asesores en mercado primario, que son distintos a lo del mercado secundario. El mercado secundario es la obra ya ha tenido un recorrido y no va de la mano de los artistas o del curador o del asesor que está trabajando con Lubezka su mercado primario, sino que ya empieza a tener otros niveles y otros desarrollos. Cada vez que esa obra, yo lo decía, siempre lo he comentado mucho en el caso del tema de los museos venezolanos. Por ejemplo, nosotros, todos ustedes deben saber que en los museos venezolanos no hay adquisiciones desde hace 20 años, 21, ¿no? Desde el año 2000. Y cuando yo hablaba, yo trabajé en el Museo Alejandro Otero por unos 5 o 6 años, entre el 99 y el 2005. Cuando yo hablaba con José Antonio Navarrete, o cuando he comentado esto en algunos medios de comunicación, siempre trataba de poner en evidencia que la gente tal vez no puede pensar la cantidad de dinero que se pierde o la cantidad de dinero que costaría recuperar, si todo cambia mañana o en algún momento, recuperar para el ejercicio de las colecciones institucionales lo que sucedió en 2 décadas. ¿Por qué? Porque las obras pasan de primero porque tendrías que pagarle a una gran cantidad de investigadores, de documentalistas y de subastadores también, una gran cantidad de gente para que pudiera atajar qué estaba pasando en esos momentos o qué cosas según el perfil de ese museo tendría que ser necesario recuperar o buscar. Y en segundo lugar, porque la obra cambia completamente, es decir, si yo en el 2003 le hubiera hecho una exposición a Lubezka en el Museo Alejandro Otero, la primera individual de Lubezka en el Museo Alejandro Otero, entonces ella hubiera ido con sus piezas, hacemos la exposición, la montamos, ¿verdad? Y a mí me parece que Lubezka era chévere que esté ahí porque habla de una de las líneas de investigación del museo, que es el perfil de la fotografía contemporánea venezolana, y además ella es mujer y también tiene un carácter cromático que me parece interesante y hacemos la muestra
Lubezka, como va a estar muy contenta y muy feliz de que es su primer individual, como además yo no solo invierto en hacerle el individual a Lubezka, sino que yo además le hacemos un catálogo, hacemos unos seminarios, hacemos unas charlas, y además le digo, oye Lubezka, ¿sabes que el museo va a querer adquirirte unas piezas? Vamos a escoger 2 para que entren en la junta de adquisiciones que se hace cada 6 meses. Y entonces, bueno, vamos a entrar en la junta de adquisiciones. Entonces Lubezka, como ella está tan contenta, y eso acaba de salir de su taller, y esto es la primera vez que se exhibe, pues ella probablemente va a dar un precio que no va a ser excesivo. Y probablemente se la compren. Y además, probablemente, como está bien contenta porque se la compraron, pues de una donación. ¿Cuál es el otro caso del mercado secundario? No, yo nunca le hice la exposición a Lubezka, ¿verdad? Lubezka exhibió eso en Beatriz Gil Galería. Y entonces, donde Beatriz Gil Galería, llegó un coleccionista francés que quedó fascinado con esas fotos y se llevó 5 fotos de Lubezka para su país. Y entonces allá otro coleccionista o un galerista de allá le pareció interesante y le compró la foto. Y además de eso, en ese transcurso, Lubezka se ganó un premio. Y después, más adelante, hizo otra exposición en Barcelona. Y entonces, de repente, cuando tú vienes a ver la foto de Lubezka, que costaba $500 en el Museo Alejandro Otero, pues cuesta ya 7.500. Todo eso, la obra también, ese presente activo, también tiene un currículum, ¿no?, que va creciendo y que va consolidando esos 2 mercados. Ahora, la particularidad de la que tú hablas, Laura, que es muy interesante, pues sí tiene un furor desenfrenado en el siglo XXI. Antes existía, sucedía, pasaba. En la década de los 90 tal vez fue cuando más se consolidó. Pero eso de comprarla como un bien que uno puede invertir para luego ponerlo en circulación, pues sí tiene una fuerza muy capital con la caída de la institucionalidad. Porque la caída de la institucionalidad, bueno, nosotros la hemos vivido de una manera patética, que casi no podemos ni hablar de eso, ¿no? Es decir, es una cosa así como... Pero la caída de la institucionalidad también es un problema global, ¿no? Es posmoderno también. La posmodernidad es eso. Cuestionar y rebatir todo lo que había sucedido anteriormente porque no sirvió para nada. La demostración más fiel de que no sirvió para nada es un siglo XXI que comienza con la caída de las Torres Gemelas. Es decir, toda esa ilusión de que el siglo XXI era el más allá del progreso de la humanidad, la civilidad tampoco existe, ¿no? El mundo se sobrepobló, las grandes ciudades se sobrepoblaron y nunca fue armónico, ni general, ni armonioso para todo, como era el gran afán modernista del siglo XX y todo, como fueron todos sus esfuerzos por ir hacia adelante. Entonces sí es el siglo XXI el que ve de una forma más complicada eso. Y el que ve además ese uso del mercado, por eso hablamos de mercado primario y secundario antes de entrar en ese razonamiento, pues justamente es capaz de posicionar los caminos para que se den esas altas cifras o para que se dé ese proceso. A ver, yo soy un coleccionista y entonces a mí me dicen que ¿quién más es aquí artista de ustedes? Yo. Heriberto. Gladys, Heriberto. Heriberto, ajá. Entonces a mí de verdad se me olvidó. Es que no les veía las caritas y yo viendo así como si me acerco les voy a ver la cara en el Zoom. Entonces, ¿y que dónde están? Entonces, fíjense, yo llego y entonces me dice un asesor que está en Panamá, ¿verdad? En Panamá es que está Heriberto. Oye, mira, hay un artista. Costa Rica, Costa Rica. En Costa Rica. Hay un artista, oye, que no lo conocen mucho, pero esa obra es buenísima. Cómprate esa obra porque eso va a valer una plata. Y yo me puedo comprar la obra y además empezar a ejecutar los mecanismos de consolidación de ese desarrollo y de ese crecimiento. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, me compré la obra de Heriberto. Entonces yo probablemente
busque algunos otros coleccionistas que tengan la obra de Heriberto. Y entonces yo le digo, oye, mire, ¿por qué Heriberto no hace una exposición? Y entonces el asesor trata de que Heriberto lo metan en una colectiva en Carmen Araujo Arte. Y entonces, además de eso, piden para ver si le hacen un individual en no sé dónde. Entonces, todo el currículum de Heriberto va creciendo. Y entonces llaman a Lorena González y le dicen, oye, mira, Lore, te tengo un trabajo, tú le quieres hacer una entrevista a Heriberto porque te la vamos a pagar de la siguiente forma y tal. Y entonces yo voy y hago la entrevista y entonces llaman a... Y así, tú también, y lo dice ella, Sarah Thornton, mi investigación me ha llevado a pensar que las grandes obras no aparecen, también se hacen. ¿Quiénes las hacen? Todos esos galeristas, curadores críticos y coleccionistas que apoyan la obra. Y se volvió un sistema de mercado. Ahora, hay 3 factores, Laura, que me parecen interesantes y los nombra para todos. Cada vez que me quieran interrumpir o decir algo, saben que levantan la mano y yo les digo qué hago. Hay un... Ajá. Déjame nombrar estos 3 factores para que no se me olvide, te doy la palabra y los podemos comentar. Cuando ella pregunta por qué el arte contemporáneo se volvió, o el arte en general se volvió tan popular y tan caro, nombra 3 cosas. Los medios y la educación visual que hemos tenido a partir del tema de redes sociales. Eso es muy interesante. Primero, habla también de que hay personas más educadas, es decir, cada vez hay personas más universitarias, sobre todo hablando en el caso de los Estados Unidos y de otras sociedades más desarrolladas. Pero también habla del tema de la educación visual y de la globalización, es decir, cómo ese sistema, el sistema virtual, las redes sociales, todos esos tránsitos inmediatos del conocimiento que son la imagen a través de las redes. Pueden haber, puede haber una preferencia o una costumbre del ojo y de la mirada social e individual sobre el instante de una imagen sobre el texto o sobre lo que sería leer. Si la gente prefiere ver una obra o ver un video que leer un libro o un ensayo o un texto. Eso requiere otro tiempo y hay un porcentaje importante de gente que lo va a hacer más bien de esa manera y que se va volviendo un común denominador. Y finalmente que se volvió una inversión, que es lo que tú dices. Si se volvió una posibilidad de diversificar, ¿verdad?, la cartera de inversión, ampliar ese lugar de lo monetario. A ver, Carla. Un poco, obviamente hablando sobre el tema de la inversión y esa cosa, es decir, hoy en día los artistas que van construyendo la carrera y que llegan a crecer mucho son también comerciantes y no es que... Son empresarios. El Exacto. artista empresario también, o sea, no todos, pero existe esa figura. Pero creo que hay algo que me llama mucho la atención y es que todavía, y creo que eso es algo que genera mucho conflicto, está esa idea romántica de que el artista tiene que ser como alguien separado de la esfera económica, o sea, es como que él está en su amor por el arte y su pasión, y esa cosa como del dinero y de querer vender, es como si le quitara valor, ¿no? Y evidentemente el valor de una obra, su calidad, digamos, no está o no es directamente, no está directamente proporcional al precio que pueda tener en el mercado. Porque todos podemos haber visto obras que no son la mayor cosa y tienen, digamos, cuestan montos estratosféricos. Entonces, pero creo que también hay obras que cuestan bastante y tienen calidad como obra, ¿no? Entonces, creo que esa idea como de que los precios o el dinero de alguna manera ensucia o lo que pasa es, el precio del artista. Yo creo que eso, fíjate, yo pienso que eso, esa cosa de que el precio de la economía, yo creo que eso ya no, bueno, creo que poca gente lo piensa,
Es que la mayoría de las personas ven alguna obra y dicen, ¿cómo ese cambur va a costar eso? O sea, me parece... Bueno, obvio, pero una esos son por otras poner un ejemplo, consideraciones. pues. Porque claro, es independientemente de si uno le gusta o no. Fíjate, ¿qué pasa cuando tú quieres, suponte que tú quieres poner una obra en Christie o en Sotheby? O sea, eso tienes que pasar por una cantidad de formulario. Ella habla ahí de por qué la gente va tanto a la subasta o por qué hay coleccionistas que compran en subasta cuando además eso es como medio avergonzante porque la cosa es un poco como un espectáculo de una velada de teatro toda visceral y competitiva, llena de adrenalina, una especie de coliseo ahí, de, de cosas súper agrias además, ¿no? Dentro de su sistema de ejecución, ¿no? Un teatro de la crueldad, donde todas las cosas maravillosas que nosotros podamos leer sobre una obra de arte no existen, pero también existen, porque si yo le llamo a Cristi y le digo, no, es que yo tengo un cuadrito ahí que lo quiero vender. Primero, tienes que decir de quién es, tiene que tener un valor importante. Ellos hacen unos análisis, te mandan 17 millones de cuestionarios, es decir, ya todo lo que está en Christie ya tiene una cantidad de investigadores encima y de investigación encima, que es como, por eso los tipos dicen, varios de los coleccionistas que están comprando, que es rápido. Es decir, no tiene el mercado primario que es, Carla, o para todos, el mercado, los curadores o los consultores que atendemos mercado primario o que hemos atendido, hay por lo general una relación de largo aliento con el artista. Entonces yo voy para casa del artista, vamos a ver las obras que está haciendo, entonces puede ser que el coleccionista se vuelven amigos, suelen volverse amigos el artista y el coleccionista, y entonces hay un intercambio, y vamos a ver, ¿y qué estás produciendo? Y de repente aparece, entonces, oye, me voy a llevar esto, te voy a aportar para los materiales, o sea, eso tiene una cosa que tiene otro sistema más humano, en cierta forma, ¿no? Pero la subasta tiene un sistema inmediato de adquisición, ya eso está catalogadísimo, ¿no? Independientemente de que a ustedes o a mí nos guste o no nos guste la obra que está ahí, o nos guste el cambur o no nos guste la pieza, nos parezca que es una tontería. Bueno, esas son otras consideraciones otras formas de reflexión. Pero esas esas obras ya están ahí evaluadas y certificadas por estar en la subasta. O sea, entrar en una subasta de Christie no es una cosa fácil para nadie. Y ya estar en la subasta incluso es un lugar importante para un artista y riesgoso también, ¿no? Ese movimiento en el que puede ser que nadie dé nada, que la compra a la casa. Eso es como si te hubiera llegado la muerte como artista, suponte. Yo conozco casos, por ejemplo, de artistas que por cosas de las investigaciones los han seleccionado, no voy a decir nunca los nombres, los han seleccionado para estar en Christie y han llamado a personas o a galeristas y le dicen, oye, métete y puja. Métete y puja. Y si tú te das, o sea, si por alguna casualidad los otros no están pujando, no están haciendo la puja, y te toca a ti pagar, yo te pago esos reales. Es un juego de poder, ¿verdad, Fernando? Es así como delicado, ¿no? O sea, es como desprestigiarse públicamente si no te compra nadie. Que no lo busca, entonces como que se quema, pues. Hasta ahí llegaste. Es como que te hubieras quemado. Te va a costar un tiempo volver a entrar en el mercado o en las subastas. Y el marchante y el galerista es el que construye la carrera del artista, pues, que lo va haciendo. Bueno, lo acompaña. Lo acompaña y muchas veces lo asesora, muchas veces lo medio desvía, vete por aquí. Vete por aquí que te va a ir mejor. También si tú tienes una obra de un artista, te interesa que le vaya bien al artista, porque entonces si no la inversión que tú tienes en tu casa se va al demonio también. Entonces, claro, de repente si tú ves que no lo están comprando, bueno, intentas pujar ahí para tratar de que eso vuelva a subir, ¿no? O sea, porque es como
Es una cosa medio No, complicada. no, y además para que, De no, para que intereses. lo hacen también para que suba, por ejemplo. O sea, hay grandes, y eso no es que lo hacen, hay grandes sistemas donde galerías de gran renombre que contratan gente para que vayan a pujar. Bueno, en el texto sale que el dueño de la Gagosha lo hacía Lo hace. para defender a su artista, para protegerlo. Pero imagínate qué interesante el sistema. El director de la Gagosian Gallery lo hace, o sea, o lo comentan en ese nido de víboras de esa subasta. Pero al mismo tiempo, si a un artista, si se llega a saber en todo ese chismorreo que un artista va a formar parte de la Gagosian Gallery, todos lo empiezan a comparar antes, porque saben que en lo que se monta en la Gagosian los precios se pierden de vista. O sea, es una... ¿no? Juego de poderes. Es un juego de poder. Fernando tiene la mano levantada, yo le veo una manito en su ventanita. Hace rato. Habla, Fernando, por favor. El único que levanta la mano. Se le fue, ¿verdad? ¿Me oye o no? Te oímos, pero se cortó un poquito. Ok. Bueno, sí, es malísimo. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, artistas como Damien Hirst, que es un tipo súper prolífico, okay, que además es un tipo que obviamente le importa bastante poco el sistema, porque él monta su propia galería y vende absolutamente todo lo que le da la gana. Dice que hay cuadros con puntos, porque él tiene cuadros monocromáticos con puntos, y resulta que hay 1200 cuadros de esos. Entonces, él se desarrolla su propio nombre, hace un nombre, se crea una carrera, pero explota económicamente su propio mecanismo y sigue vendiéndose. Y él inclusive tiene cola de compradores, y tampoco es verdad. Las galerías tienen cientos de obras de él, que claro, es sumamente prolífico, y tiene gente disecando animales para meterlos en, o sea, que es una de sus obras. Pues. Entonces, también es un tipo que se ve bastante bien en la torera todo el sistema, porque obviamente es un tipo sumamente hábil desde el punto de vista económico. Pero yo lo que sí te digo, quiero decirte algo, después dice lo otro que ibas a decir. Si ese presente activo, y si esa tercer occhio, si ese misterio indescifrable no existe en la obra, ni que usted haga lo que haga. Nada. Si la obra no tiene la fuerza de consolidar y de tener, de haber hecho un engranaje correcto entre sus preguntas metodológicas esenciales, ¿qué hace? ¿Para qué? ¿Cómo se hace? ¿Y por qué? Y si el resultado formal de esa pieza no responde a esas preguntas que el artista se hizo en ese diálogo, de ese presente activo, independientemente que usted tenga o no tenga, así tenga todos los reales del mundo, no la va a montar. Ese es el punto paradójico y extraño. Pareciera que como yo tengo un montón de plata, cualquiera hace eso. No es así. Ese es el gran paradigma de todo ese conjunto de relaciones. Ni que haga lo que haga. Si esa obra no tiene nada que decir y no funciona, no va a funcionar. Si esas narrativas son incapaces visualmente de asentarse por un tiempo más largo que su proceso de ejecución en la mirada del espectador, en la sensibilidad, en los discursos, en las poéticas y en todo lo que queramos decir, si no lo hace, si no lo logró, mira, tú momentáneamente lo podrás hacer. Y lo hacen. Ese artículo no lo tengo, pero lo voy a buscar. Hay un artículo, es viejísimo. Creo que eran de unos inversionistas, y no me acuerdo dónde eran, que bueno, un tipo que compró, no sé cómo decirte, bueno, es que le gustaba muchísimo la obra de un artista que no era un buen artista. Y compró, y compró, y compró, y compró. Y entonces incluso intentó
porque era lo único que podía hacer. Las agarró y se las dejó a consignación en el museo. Ay, es que se me olvidó el nombre del museo, porque eso me vino a la cabeza ahorita. En el Guggenheim de Bilbao. Las dejó a consignación para que le hicieran una exposición, bueno, para hacerle currículum. Y no hubo manera. El tipo no existió. Él logró ese momento, ese lapso, me imagino, la dejó a consignación, hizo el catálogo, bueno, en todos esos múltiples negocios que se hacen, pero si esa pieza no tiene esa fuerza, Fernando, de verdad que podrán lograrlo por un momento muy temporal, pero va a ser tan efímero como eso. Ibas a decir otra cosa y te interrumpí. La otra cosa que yo quería preguntar era, en uno de los textos hablaba de Richter, de Gerhard Richter. Entonces, hablando de que era raro que el tipo, si fuera a llegar al $1.000.000. Bueno, ayer en Sotheby's de Hong Kong vendieron una obra de él en $3.5 millones. Y tú dices, wow, no es que el libro sea tan viejo, pero es increíble. Bueno, entonces, es que la burbuja esa no había explotado. Claro. Sí, bueno, es que el $1.000.000 es así como una tapita. O sea, cada vez que alguien pueden permanecer teniendo buenos precios entre 500.000, 600.000, 800.000 y llegar al $1.000.000 es como subir esa tapa. Y ciertamente, fíjate, trajiste a colación ese comentario interesante. Interesante también lo de las mujeres, ¿no? Que cuestan menos, que les encantaría leer ese artículo que les comenté, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque yo creo que yo lo ponía de referente en algunas clases y esta vez se me olvidó. Es un artículo bastante escalofriante. Pero y comentaban ahí que solo habían 3 mujeres que habían superado el $1.000.000 en una subasta. Y además de eso, por lo general, los precios de las obras de mujeres son más baratas. Qué increíble, ¿no? Fíjate, en esta clase la mayoría somos mujeres. Y en la mayoría de las cosas de arte, la mayoría somos mujeres. Pero hay esa circunstancia, no sé cómo llamarla. Bueno, siempre, pero es que siempre estamos solapadas en muchas cosas, ¿no? Sí, aunque bueno, ha cambiado con los años, gracias a Dios. Va cambiando, ¿no? Yo creo que también las instituciones, no sé ahorita, pero estuvieron en su momento hace poco, los grandes museos europeos, pues haciendo un balance de sus colecciones y de figuras femeninas importantísimas, artistas que tenían en sus colecciones y empezando a sacar muestras individuales, colectivas, muy interesantes, desde el Thyssen, pasando por el Reina Sofía, es decir, todos esos grandes museos europeos empezaron a hacer esa evaluación hace poco. Y es impresionante los grandes porcentajes ocultos, ¿no?, que hay allí. Y no es de extrañar entonces que siendo eso así, pues que la obra de arte, el valor sea por supuesto menor, ¿no?, que la de los masculinos. ¿Quieren comentar algo más? ¿Alguien tenía algún comentario más? Bueno, sobre esto de la representación de las mujeres en los museos, el año pasado, bueno, hace unos años ya hay un proyecto grande, sobre todo, bueno, yo sé el caso puntual de España porque es el que tengo más cercano, pero museos como el Museo del Prado han hecho hincapié profuso, si se puede decir de una manera, en que haya exposiciones de artistas importantes, o sea, que tuvieron una contraparte masculina, pero que fueron igual de interesantes. Y el año pasado, precisamente, hubo, o sea, casi todas las exposiciones del año pasado fueron como buscando balancear esa exposición mediática, a lo mejor de artistas mujeres versus artistas masculinos. Sí. Bueno, y también dice Sarah Thornton, le achaca ese tema a que la mayoría de los coleccionistas son masculinos, son hombres, pues, en su mayoría. Es decir, las mujeres los acompañan, pero son muy pocas las mujeres. Él habla de la subasta, ¿no? Y de, como su análisis antropológico, muy pocas las mujeres que están allí en ese ejercicio, ¿no?, de pensar
en la posibilidad de la obra de arte como una inversión, ¿no? Por lo general son investigadoras, curadoras, son otras las relaciones de traducción, más de que pensarlo en una inversión como hablábamos, como comentaba Laura, ¿no? Esa posibilidad de crear con ello una cartera de intercambio. Acuérdense también, bueno, fíjense que ella da un detalle ahí donde dice que creo que hasta la Segunda Guerra Mundial Francia era el primer país de compra y venta de obras de arte. Que además lo anunció Baudelaire, pues, en el texto que leímos la otra vez, ¿no? Después pasa a ser Londres, creo, a principios de los 80, y luego, pues, Estados Unidos, pues, Nueva York. O sea, cómo se extiende el tema de la subasta, sobre todo, ¿no? Pero además habla justamente de que Bélgica y Suiza son los países donde hay la mayor proporción de coleccionistas. Y yo pienso que tiene que ver también con el tema de los paraísos fiscales. Acuérdense que la obra de arte, bueno, yo que trabajé en 2 colecciones bancarias, en la colección mercantil y en la colección Manesco, he hecho como 17 veces el curso de legitimación de capital, porque la obra de arte es uno de los principales, saben todos que es la legitimación de capitales, ¿no? La forma de introducir un dinero que viene del uso usufructuoso de las drogas, el narcotráfico, los crímenes, etcétera, ¿no? La prostitución. Entonces, esas son las formas, legitimar. Sí, el lavado, pues, ¿no? Legitimar los capitales es colocarlos, lavarlos y ponerlos a circular en el sistema legal bancario, ¿no? Y una de las principales cosas mediante las cuales también se hace lavado es a través de la adquisición de obras de arte. Es decir, la obra de arte más la joya, etcétera, son uno de los principales puntos o de los que más atención tiene que tener cualquier institución bancaria para no formar parte de ese sistema. Y bueno, no es de extrañar que también hayan muchas cosas que tengan que ver con ello. Pero de eso sí se cuida mucho el mundo del arte. Fíjense, la curaduría el crecimiento de una obra, de un artista o de un proceso, de una serie, de un artista, eso que yo les hablaba del currículum, de la pieza que se va construyendo y se va consolidando con el tiempo, también tiene mucho que ver en qué tipo de colección está. Usted no puede desesperadamente, si es artista, pues venderle su obra a cualquier coleccionista. ¿Quién compra? También es un punto importante dónde está esa obra, quién la está estudiando, si la van a difundir. Una obra también tiene un precio distinto, por ejemplo, entre si yo tengo una pieza y entonces a mí me pide Gabriela que ella quiere invertir una plata y comprarme esa pieza. Gabriela es una coleccionista que está en su casa, ¿verdad? Privada. Y de repente no tiene sino es las cosas que ponen las paredes de su casa para decorar su casa y le gusta mucho mi obra y me la compra, pues. Pero para mí, mi precio para Gabriela va a ser distinto de Carolina, porque Carolina tiene una colección que tiene un perfil de investigación, que va a difundir, que va a montar, que va a hacer exposiciones, que va a estudiar ese patrimonio. Entonces yo a Gabriela, mi obra se la voy a vender en $9,000, y a Carolina si me pide una rebaja, le digo, bueno, Carolina, tranquila, te la dejo en 8,000 o te la dejo en 7,500. ¿Ven? ¿Qué tipo de colección? O sea, todos esos investigadores también, de Christie's, de Sotheby's, todos los asesores, los marchantes de mercado primario, los marchantes de mercado secundario están muy atentos a quiénes son las personas que están comprando y a quiénes son, dónde están ubicando ellos la vida y la carrera de ese artista o de esa obra que están trabajando. Porque si tú se la vendes a un narcotraficante, ¿verdad? Del cartel de los soles, oye, la cosa se pone complicada. Hay un texto que está en el Padlet,
¿verdad? Que lo van a leer para la... Ese de Luis Kamitzer, que dice, en cierto modo sí, voy a dejar de ser arte. Yo igual les voy a poner eso, pero Luis Kamitzer habla justamente en ese texto de ese punto de la ética, ¿no? Parece que él le vendió una obra a una señora de la colección Daros, que además es una colección que viene, el señor tenía problemas. O sea, es como tú no puedes venderle una obra a unas fundaciones o a unos sitios que vienen, no sé, de ventas de armas, de guerra. Son cosas muy delicadas que inevitablemente también pueden arruinar, ¿no? O ensuciar también la vida de un artista dentro de lo que es ese sistema. Oye, le iba a decir una cosa que se... Pero Lorena, sí. ahí Sí, mismo sí. no decían en el texto el caso, o sea, porque al final esto termina siendo una red de relaciones sociales súper compleja, Sí, y de relaciones de poder, pues, ¿no? Que el caso de una, no recuerdo cuál fue el cuadro, la obra que mencionaba, que empezaron a correr un rumor y entonces la obra bajó de precio solamente por eso. por un Que uno chisme. dice, un chisme, Claro. además una locura. Bueno, imagínate para que veas qué complejo es ese sistema y todo lo que puede estar pasando ahorita, que en este momento hay una cosa que se llama precio pandemia. Los precios, no de verdad, los precios, como el mundo está parado, la economía, bueno, el mundo no está detenido, pero la vida siempre, lo mejor de la vida es que siempre continúa. Bueno, los precios o el ejercicio normal de nuestras sociedades al que estábamos acostumbrados, pues ya no es el mismo y los mercados financieros y los inversionistas no saben hacia dónde vamos, ¿no? Hay una gran incertidumbre en todos los sentidos. Entonces ahí los precios de las obras comenzaron a bajar. Porque en ferias, por ejemplo, o sea, las ferias no existen. Eso yo creo que sí va a ser un punto casi recuperable con el distanciamiento social y con este sistema. Las subastas, como ya les dije la otra vez, ya venían haciendo un ejercicio de la subasta online, ¿no? Y además ya venían haciendo, casi todos venían haciendo el ejercicio del tema telefónico. Digamos que este tipo coliseo era como ese punto de encuentro, ¿no? Donde se puede ser tan despótico. Dígame ese comentario de que no hay que vestirse de Prada, porque los tipos te pueden confundir con los que trabajan en la subasta. El cuento de la mujer de que había que ponerse, porque si te ponías de Prada podías correr el riesgo de tener el mismo traje que tenía la muchacha que estaba atendiendo el teléfono, ¿no? Pero, entonces, claro, ese sistema y las ventas por internet han bajado los precios por la situación. Entonces los artistas tienen que hacer, porque el tema de los valores de mercado son bien interesantes. Es decir, si yo hice esta pieza, voy a poner un libro porque es lo que tengo en la mano, pero si yo hice esta pieza y esta pieza la vende mi galería en $5,000 o en $20,000 o en $50,000, yo no puedo venderla yo por mi cuenta más barata. Mi galería va a tener un porcentaje, ¿verdad? Siempre las galerías tienen un porcentaje porque se encargan de cuidar, de difundir, de buscar los compradores y de poner mi obra en circulación. Entonces, la galería, suponte que la galería me da 60% a mí y se quedan 40% del valor de mi obra de $10,000. Pero entonces yo, como ha pasado mucho rato y estoy fastidiada porque no... Gabriela Benaí no me vende la pieza, entonces llega una gente y me dice, mira, por favor, yo te la voy a comprar por el 60, te la compro no en 10,000, sino en 7,000. Entonces yo la vendo escondida, ¿verdad? Yo la estoy vendiendo escondida, o sea, la misma obra que tienes la galería. ¿Qué pasa con eso? Al yo venderla en precio más bajo, mi presencia en el sistema de mercado baja. Y hay una especie de doble y me empiezo a volver desconfiable para un coleccionista. Porque no se sabe con exactitud cuánto cuestan mis obras. Eso es muy importante porque los artistas a veces enloquecen y hacen desastres en ese sentido. Y el desastre finalmente no es para el galerista,
El galerista sigue teniendo sus ejercicios, pero el desastre finalmente es para la obra del artista, o artistas que tienen obra, tienen un individual en una galería, están en una colectiva en otra galería, tienen una dupla en otra galería, y en las tres espacios las piezas, las obras son diferentes, deja mucho que desear. O sea, a nivel de inversión es bastante complicado, pues, ¿no? Ahí puede arruinarse la obra y la vida también de una pieza, ¿no? Del currículum de un artista y de su producción. Entonces, ¿qué está pasando con el tema del precio COVID? Que está bajando por el tipo de situación un poco paralizante y paralizada que tenemos, está bajando los precios de las obras. Y hay muchos artistas que ya están conversando la forma de decir, bueno, mira, Lubeska, esta pieza mía cuesta $10.000, este es el valor de mi pieza, es $10.000. Pero como estamos en el tema COVID, en el tema pandemia, te voy a hacer un precio que es precio pandemia, y aclararlo incluso en el documento que se entrega. El valor real de esta pieza es de $10.000, pero por el tema de precio pandemia estamos adecuándonos al estatus que está bajando los precios, y bueno, y ha sido vendida por $7.000 o $5.000 o $6.000, porque ahí están, todo ese sistema tiene múltiples desarrollos y desempeños que por supuesto siempre van a estar muy engranados, muy hermanados con esa realidad que nos rodea, ¿no? Está ahí junto a nosotros. Ahora bien, quería, aprovechando todos los interesantísimos comentarios que han hecho, fíjense. Lorena. Sí. Tengo una pregunta. Katime. Es Katime, sí. Por lo menos cuando las obras son reproducidas en serie, ¿verdad? Con respecto al valor de la obra, ¿esas obras se revalorizan, se mantiene el mismo precio o ese precio baja? O sea, reproducidas en serie, dices tú, fotografía. Sí, por lo menos serie. O gráfica. Foto número 1. Exacto. Entonces, esa foto, ponte, número 1 se imprime 3 o 4 veces. Ajá, entonces esa pero fíjate, por ejemplo, así. Fíjate, si tú haces fotografía o el que tenga fotografía, el valor de la obra, ¿verdad? De la fotografía, también tiene contenido el número de ediciones que tú haces. Es decir, yo tomo una foto de un paisaje y esa es mi gran pieza, entonces yo digo, bueno, de esta foto, y eso tú lo tienes que asegurar desde el momento en que la haces, ¿no? Es decir, de esta foto yo voy a hacer, o la ponemos en la galería, entonces el galerista te pregunta cuántas ediciones son, entonces yo digo, bueno, son 5 ediciones, nada más. Yo no voy a imprimir más de 5 de esa imagen. Entonces se vende 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Puede ser que los precios cambien. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a las 5 de 5, es la última y esa probablemente cueste más caro. A diferencia de que la gente cree que, ay, como es la primera edición, no. La más cara, la más valiosa, siempre va a ser la última, porque después de esa ya no hay más. ¿Ves? Más o menos. Si yo me equivoco, ese poco muchachas que han trabajado en galerías, pues me pueden corregir, porque yo nunca he trabajado en galería. Ahora, quería cerrar con un comentario, me corrigen de verdad, muchachas, porque, y los muchachos también que saben bastante ahí de inversión y de ventas y de dinero y cuánto está ese mercado millonario en dólares ahí repuntando. Ahora bien, como ya van a ser las 6, quería cerrar con una pregunta muy importante. En la introducción también, esta señora dice, creo que habla de un momento en que tuvo un intercambio con Amica Pelazo. Y le trata de preguntar a Amica Pelazo, que había sido curadora académica y que trabaja en Christie, le intenta preguntar por qué la gente está invirtiendo tanta plata en eso, ¿no? Así como directamente. ¿Por qué pagan tanto? ¿Por qué es tan caro? Amica Pelazo le dice, bueno, si tú tienes
si eres de eso, él habla un poco de lo que han cambiado las sociedades para nosotros, ¿no? Y en ese momento dice, bueno, si tú tienes ya 7 jets de no sé qué marca, tienes no sé cuántos Ferrari y no sé cuántas casas y ya no tienes más nada que comprar, pues te compras una obra de arte. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué la compran? O sea, ¿cuál es la diferencia o cuál es la semejanza? ¿Qué es lo que puede diferenciar un Ferrari de última generación de una obra de arte? La probable revaloración de la obra. El Ferrari no se va a revalorar, pero una obra de arte, si la pega, puede ser que tu inversión se revalore. Eso es una O sea, vale diferencia. más la pena comprar una obra de arte si escoges y tienes suerte que comprarte un Ferrari que en cuanto lo sacaste de la agencia perdió el 25% de su valor. Pues, ¿qué otra cosa? Más importante todavía. Una similitud es que las dos son símbolos de estatus. Eso también está en el texto y también es una buena. ¿Qué otra cosa? Creo que también depende de con la intención que se haya comprado. Es decir, si la persona de los 7 Ferraris lo está comprando como inversión para meterlo en un almacén donde ni siquiera la va a ver, en realidad no tiene tanta diferencia, sino a nivel económico, que se revalorice. Pero si ese coleccionista la está comprando, digamos, con una intención de placer estético, de tenerla en su casa, de disfrutarla, no sé, de sentarse y cuestionarse cosas frente a la obra o de donarla a un museo, qué sé yo, creo que ahí ya entra el tema, un poco lo del momento presente y tal vez una poética de lo que la obra puede estar diciendo. Es decir, entra el juego lúdico discursivo de la obra, no su valor económico, me parece. Pero ¿cuál es la diferencia esencial Pienso con el que, Ferrari? Bueno, es que con el Ferrari creo que bien, no tienes un discurso poético ahí, ¿no? Como para... Como pienso objeto que como objeto el Ferrari tiene un valor base de producción de lo que costó producir el Ferrari, mientras que la obra de arte prácticamente llega a un punto donde su valor es prácticamente proveniente de la especulación sobre ese objeto y de la percepción de su valor futuro. Creo que la diferencia esencial es el espíritu de una cosa versus la otra. O sea, el arte tiene ¿Cuál es la diferencia? que no necesariamente tienen otros bienes, por ejemplo un auto, que bueno, es verdad, tiene una estética, tiene una belleza intrínseca a las máquinas, pero el arte está hecho con otra intencionalidad y otro, o sea, como otro valor espiritual que es más cercano a otro tipo de cosas. Vamos a ver. Más... Sí, no, está muy bien, está muy bien. En un Bueno, mundo, a ver, ¿quién está hablando? La autora dice en la introducción que el arte contemporáneo se ha convertido en una especie de religión alternativa para ateos. Quizás hay una sustitución de la experiencia de la conformación de comunidad y de cómo se establece la relación entre los símbolos que nos hacen reunirnos, establecer las jerarquías y también estructurar lo que consideramos sagrado o no, aunque sea en sentido secular. Que tiene un presente activo. Ajá, pero tiene un presente activo, pero en un mundo extremadamente serializado. De un sujeto, de una particularidad, hay una cosa única, intrínseca, irremediablemente. Único, lo dijo. Es única. Es lo mismo que el presente activo, ¿cierto? Pero la gran diferencia es que por más lujoso, por más maravilloso, por más lo que sea, cualquiera de esos objetos de lujo o que estén allí para darle fuerza a esa adrenalina, pues la obra de arte sigue siendo única. No hay dos. De ese presente activo no hay dos veces. Y eso también le da mucha fuerza a ese valor. Es la gran paradoja del sistema. Y la gran desesperación. El eterno deseo que es su eterna desesperación. Lo único. Yo puedo tener 17 millones de jet, 20 casas, 500 embarcaciones, pero ese tiempo presente es único.
Y eso habla también, como estaba comentando Fabiola, que me pareció muy bella su intervención, pues también habla de ciertos archipiélagos de sociales e individuales en los que hemos vivido, en los que vivimos los últimos años y que ahorita se hacen más contundentes que nunca. Esas relaciones las vamos a ir las vamos a ir revisando y va a ser importante también que le den esa mirada a las investigaciones que van a hacer sobre los artistas que les tocó trabajar. ¿Dónde está? O sea, yo sí creo que la obra de arte no es una payasada porque cueste millones y millones de dólares. La obra de arte tiene un sistema y yo sí creo que ese sistema es único, es irrepetible, es un presente activo y aunque se hayan tenido investiduras muy complejas, porque el mercado también puede banalizar en algunos casos por el exceso de sobreproducción o de mercadeo o de información o de conexión, el mercado puede banalizar algunos logros. Yo sí creo que hay procesos de construcción dentro de esos artistas que por comerciales, prejuiciosamente a veces lo pueden parecer a uno como soso o cualquier cosa, pues también búsquenlo. Vamos a buscarlo porque no es en vano, no cuestan tanto por nada. Yo eso de verdad no creo. Yo sé que el todo podría parecer parte de un sistema sensacionalista o de mercadeo, pero yo sí creo que hay algo siempre que es un valor único que hace que el discurso esté posible en el espacio. Diga Gaby, diga Gaby. Voy a decir algo un poco hippie. Bueno, dígalo. Que dentro de todo eso, sobrevive a pesar de toda esa turbina inmensa en la que está, del mercado y de todo ese sistema que puede parecer extremadamente perverso, etcétera, y recursivo, pervive algo interesantísimo, que es un espacio real donde hay algo sensible que prevalece como un valor, ¿no? Tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, es decir, que aún en medio de todas estas nuevas consideraciones, hay algo que en la esencia estructuralmente permanece idéntico. Y es lo que significa que una bella obra o una obra significativa, porque la belleza hoy es otra, pues la transfiguración de lo bello es otra cosa. Claro. Pero quiero decir, esa verdad que sustenta, ahí los hippies, que es esa cosa como que en esencia permanece, porque es curioso que, bueno, obviamente la motivación del mercado es la venta y compra. Por ejemplo, eso que dicen de esos grandes almacenes de obra esperando para que se engorden para luego sacarlas y todo el cuento. Pero en el fondo lo que siempre está sustentando ese sistema de relación muy lucrativo es una realidad que es la realidad de la creación, ¿no? Es decir, allí permanece un sentido que ontológicamente tiene más fuerza, ¿no? Claro que que allí, sí. por ejemplo, la diferencia con lo del Ferrar, ¿no? O sea, al final, ¿no? Quiero decir, porque pareciera con todo este discurso que al final verdaderamente prevalece mucho, probablemente, cuando nos preguntamos qué le da el valor a la obra y ese sistema que sustenta y que puede decidir qué es bueno o no, todo lo que nos acabas de contar. Pero al final, verdaderamente, hay un acto real en algún lugar. Hay una cantidad de cosas de especulación, pero verdaderamente lo que se sustenta en el tiempo es honestamente una obra de arte que tiene la valía real para sustentarse. ¿No? Yo sí pienso, yo estoy de acuerdo. Bueno, gracias por tu comentario tan bueno. A todos. O sea, eso va a ser siempre un enigma. O sea, va a ser siempre una fuerza muy compleja de descifrar. Se pueden decir muchas cosas. Y bueno, creo que ha tenido como nunca su rango su temblor más profundo en este momento en que la institucionalidad que lo legitima o que lo oficializa son los números, las cifras. Cuando era la historia del arte, la historia oficial que hacían los museos, bueno, es otro asunto. Pero ahí está, por eso todos estamos
en unas islas, en unas especies de archipiélagos, en unos paraísos vulnerables, como diría mi amigo Bioy Casares. Bueno, ya estamos cerrando. Ustedes pudieron ver los videos, ¿no? Era uno solo, ¿no? El de... Exacto, uno. Ajá. El Bueno. de Art Price. Ese concepto de este señor de querer democratizar el tema de A mí me pareció buenísimo ese video. Y ese planteamiento que hacen. A mí se me acabó la batería de la corneta, no digo casi. Pero me pareció interesantísimo la forma de plantear el arte y la investigación que hacen, ¿no? ¿Se escucha? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí. Miren, vamos a poner, para cerrar, para la clase que viene se van a leer la feria, toca, ¿verdad? Déjame ver aquí en el... Sí, la feria. Y se van a leer estos 3 artículos míos. Yo como si me estuvieran viendo ya. Compartir pantalla. Exacto. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Se van a leer del libro de Sara, se van a leer el capítulo de la feria. Van a leer estos 3 artículos míos y aunque nos adelantemos, si les da chance, se leen el artículo de Luis Cambeser, que es más, va con el capítulo del premio, pero me parece interesante que lo revisemos. Se leen Arte y Mercado, 3 bifurcaciones y el capítulo de la feria. Lo que le quería poner para el cierre, déjenme porque tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Vamos a ver si se ve. ¿La ven? Vamos a ponerla. Sí. Ajá. Esta es la última, creo que fue una subasta de Christie que grabaron en el 2021. Ahí va. The Basquiat Warrior, 1982. The heroic warrior. Where do we start this? 240 is offered already. Evelyn comes back at 240. At 240 million. 240 it is then. 260 million. Of course, Jackie. Great to hear your voice. So it's Hong Kong versus Hong Kong. Jackie Ho comes in against you, Evelyn, there. At 260 million Hong Kong. Sir, will you take 265 from New York? Of course, at 265 is yours then, Alex. 270, please. There it is. At 270 million. Against you in New York. Jackie has it. Hong Kong waiting patiently. London yet to step in. 275, please, sir. Just in time at 275 million. 280 million. Resonating across the airways from Hong Kong. You all heard it. There it is, Jackie, at 280, selling to Jackie's bidder. Fair warning, the gavel's up. All done. New York is out, Sold thank you. At 280 million Hong Kong dollars for 8804. Thank you very much, Jackie. Thank you, Evelyn. Bueno, quería ponerles ese video para que vieran un poco. Me parece súper interesante Bueno, además todo eso que ella comenta en el inicio de la subasta sobre el performance, ¿no? El hombre, esa puesta en escena, y cosa teatral del tipo, ensayando, fíjense el movimiento, pero ahora, bueno, frente a la situación de la pandemia, entonces pura gente todos son tapabocas y no hay nadie allí, sino simplemente por llamada telefónica. Pero bueno, ahí ven también... Que tiene una apariencia súper etérea, o sea, hay como una especie de tribuna con una apariencia como etérea, donde está como hablando, pero o sea, es como que no es algo así tan
tan grande, da como una sensación más bien como de algo que está como pristine o algo así. Sí, no, ¿y cómo se llama eso? Súper desinfectado, como, ¿no? Sí, Esa es la sensación. Eso tiene un nombre que lo olvido ahorita el adjetivo. Aséptico. Aséptico. Hiperaséptico, ¿no? Habría que ver. Voy a ver si les consigo algún video de subastas pasadas, pero es que no deben haber porque la gente no les gusta. Es decir, a los coleccionistas que van a pujar, y sin hablar, que no lo conversamos, no me importa extenderme un poquito más, de lo adrenalínicamente maravilloso que es eso. ¿Alguno de ustedes ha pujado en una subasta, online o en vivo? Ay, no. Yo me acabaría, estaría arruinada. Menos mal que iba en ejercicios muy institucionales, acompañada a las curadoras de las colecciones con las que trabajé o cosas así que íbamos a comprar. Y entonces era así como con una niña para que yo le diera la paletica, pero me da una vez lo hice online y no sabes, online también era así como... Es una sensación muy interesante, muy interesante. De competencia también, ¿no? De adrenalina, de ejercicio. De poder. De poder, divino, es divino. Bueno, mis queridos, espero que lo hayan pasado un rato agradable hoy en la clase de la subasta. Voy a ver si consigo, Gaby, si tú me recuerdas, porque yo voy a decir, ay, sí, yo consigo, pero se me va a olvidar que quisieran leer Laura y Verónica y todo el artículo de lo de los museos, eso se me va a olvidar. Entonces, o en el chat me acuerdan. Sí. Profe, acuérdense de compartirnos esto y compartirnos lo otro, y entonces, o libros o cosas que les interesen, que yo les nombro, que a mí yo digo, sí, claro, yo te lo voy a buscar y eso el artículo es sobre los museos. Ese artículo que a ellas les llamó la atención era una demanda de las cosas que hacían como algunos inversionistas que compraban grandes lotes de obras y las ponían a consignación en los museos para crearles fantasmalmente el currículum, pues, a las piezas. Bueno, vas en el Uplift Art mañana, Christie en Hong Kong, pero mándanoslo al WhatsApp, al grupo. Sí, lo voy a mandar al WhatsApp directamente a la aplicación. Chévere, todo de nosotros, al WhatsApp. Nos da para el desayuno. No, mentira. En 9 horas en Hong Kong, Christie, que debe ser divertido. Sotheby's fue divertidísimo, te digo. Yo lo vi media hora y quedé encantado. Porque los precios iban subiendo. Tú estás así como que, ¿qué es esto? Increíble. Es divertido, la verdad que es divertido. Está bien. No, tiene mucha adrenalina, eso sí es verdad. O sea, la subasta, sea online, sea presencial, sea como sea, tiene muchísima adrenalina. Bueno, queridos, ahora sí los dejo. Entonces, gracias. Nada. No, gracias a ustedes. Feliz tarde. No, gracias. Nos vemos el próximo. Chicas. Acuérdense de las lecturas. No lo olviden. Que siempre es chévere acompañar la clase con sus intervenciones. Okay. Bueno, gracias. Gracias, profesora. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Chao, chao. Chau.